Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Camilo Andrés Retavisca. A continuación voy a explicar el siguiente trabajo sobre límites y continuidad. Voy a explicar sobre los ejercicios del estudiante número 2. Entonces, eh, aquí vemos la gráfica en el punto 1 de un límite intuitivo. Vemos que el límite de x tiende a menos infinito. Vemos que la gráfica se pierde al infinito. En el B vemos que la X tiende a infinito, como podemos ver aquí la gráfica también se va al infinito, a más infinito. En el C, el límite cuando X tiende a menos 4 por la izquierda vemos que es menos 3, la gráfica nos da menos 3. Cuando X tiende a menos 4 por la derecha, vemos que nos da menos 4, la intersección de la gráfica nos da menos 4. En el E vemos que X tiende a 1 por la izquierda, entonces por la izquierda nos da menos 1. Y F, cuando X tiende a 1 por la derecha, entonces vemos que nos da 2 para el primer punto. En el punto 2 de ejercicios de límites, vamos a evaluar ese límite. Lo primero que debemos hacer es despejar la raíz. Cuando vemos que acá el límite de x tiende a menos 2, entonces procedemos a reemplazar las x por los menos 2. Hacemos las siguientes operaciones de multiplicación y suma, lo cual nos da este resultado que lo multiplicamos por 2, lo cual nos da el siguiente resultado. Entonces, en el punto B vamos a calcular el siguiente límite indeterminado de la forma 0, 0. Entonces, aquí vemos que el límite b tiende a 3. Entonces, procedemos a reemplazar b por el 3. Entonces, 3 al cubo nos da 9. 3 al cuadrado, perdón, nos da 9. 3 al cubo nos da 27. Lo mismo acá. 9 menos 9 nos da 0. 27 menos 27 nos da 0, lo cual nos dice que es un límite indeterminado. Entonces, como esta no puede ser la respuesta, procedemos a usar la siguiente fórmula. Entonces nos guiamos por la fórmula haciendo las operaciones, siempre manteniendo el mismo denominador en todo. Lo cual realizamos las operaciones de multiplicación, división y suma, lo cual nos da el siguiente resultado de 171. En el punto C vamos a calcular el siguiente límite al infinito. Entonces lo primero que debemos hacer es, aquí en la ecuación miramos cuál es el exponente más grande del límite. En este caso sería x a la 8 quintos. Y vamos a reemplazar, vamos a coger cada exponente y sobre x a la 8 quintos. Nos va a quedar así de esta forma. Vemos lo que hay en común y lo cancelamos, lo cual nos va a quedar de esta forma. Luego cogemos cada término y lo vamos a, cada término individualmente lo vamos a coger sobre la 8 quintos. En este caso sería 2 al infinito, 2 por infinito a la 5 tercios sobre infinito a la 8 quintos, lo cual eso nos da un número demasiado grande, lo cual podemos decir que es un número infinito. Procedemos a hacer lo mismo con los otros términos. Entonces, el teorema nos dice que todo número multiplicado por infinito nos va a dar 0. Todo número dividido por infinito nos va a dar 0. Acá en el punto E vamos a evaluar el siguiente límite trigonométrico. Entonces decimos que el límite de x tiende a 0. Procedemos a reemplazar las x por el 0. Luego separamos la ecuación, lo cual nos da 0. Y el teorema nos dice que cuando dos números iguales, el resultado siempre nos va a dar 1. Entonces 1 dividido 1 igual a 1. Acá en el siguiente punto entonces vamos a calcular la función por trozos. Entonces en GeoGebra metemos la siguiente ecuación. Nos piden hallar a, entonces acá
ya nos dice que A es igual a 1. Y acá tenemos la gráfica. De la misma forma, la siguiente gráfica, A nos da igual a 1. Y aquí pues tenemos la siguiente gráfica usando en GeoGebra la función si y entonces. Acá en el cuarto punto, entonces tenemos un problema de voltaje. Entonces, nos dice, determina el voltaje del capacitor al momento de iniciar la descarga. Entonces vemos que es 24 y el exponente es menos 0.2. Entonces vamos a multiplicar menos 0.2 por 24, lo cual nos da el siguiente resultado. Vamos a calcular el voltaje del capacitor a los 10 segundos de iniciar la descarga. Entonces multiplicamos ese resultado por 10, lo cual nos da el siguiente resultado. En el punto C, ¿qué ocurre con el voltaje del capacitador cuando el tiempo crece indefinidamente? Entonces cuando el tiempo crece, pues el voltaje también va creciendo indefinidamente. Acá en el siguiente punto de continuidad, entonces vemos que se dice que el límite de la función t es cuando t tiende a menos 1 por la izquierda, por la derecha se representa como se observa en la siguiente ecuación. Entonces por la izquierda y por la derecha. Entonces acá vemos que acompaña a siguiente término, lo cual es esto, a más 1 sobre t, y por el otro lado vemos que b es lo que acompaña al siguiente término. Entonces realizamos la siguiente operación, lo cual nos va a dar este resultado. Ahora de la misma manera realizamos los mismos pasos diciendo que los valores de t son menor que 3 por la izquierda y que los valores de t por la derecha son mayores que 3, de esta forma que tenemos aquí. Se realizan las siguientes operaciones, lo cual nos da este resultado, lo cual nos da el siguiente resultado. Entonces acá procedemos a hacer una suma vertical y decimos que 7b es igual a a. En el siguiente paso podemos escoger cualquiera de estos dos términos y hacemos la siguiente operación, lo cual nos da una respuesta de a igual a 7b y b igual a menos 35 sobre 2. Muchas gracias, tutor y compañeros. Hasta luego.